Esta noche nos acompaña Carmen Elena Villacorta. Ella es doctora y magíster en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es licenciada en filosofía por la UCA e integrante de la articulación centroamericanista o ITSMO. Coordinadora del grupo de trabajo CLACSO, el Istmo Centroamericano Repensando los Centros. Muy buenas noches, Carmen Elena. Un Hola gusto Luis, tenerte aquí. Sí. muy buenas noches y un enorme gusto poder estar en este espacio, poder saludar a toda la audiencia del programa y a toda mi alma mater, la UCA, la universidad, que tanto quiero y extraño. Gracias. Por supuesto, Carmen Elena, esta es su casa. Nosotros contentos de tenerla nuevamente aquí en bueno, en el departamento. Una maestra muy conocida, muy querida por nuestro departamento y muy agradecidos por aceptar esta invitación. Tenemos también a Amaral Palevi Gómez Arévalo. Él es investigador asociado del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos. Tiene un postdoctorado en medicina social y especialista en género y sexualidad por el Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es doctor y magíster en estudios internacionales en paz, conflicto y desarrollo por la Universidad de Jaume. Ahí me corrige la pronunciación si es que no lo he dicho bien. Sus líneas principales de investigación son estudios para la paz, violencia, estudios LGTBI más y en Centroamérica, pues muy agradecidos, Amaral, por, bueno, esta invitación y este extenso currículum muy, pues, prolífico y muy contentos de tenerle por aquí. Muchas gracias, Luis, por la invitación para poder compartir un poco del trabajo que desarrollamos como UITSMO y al mismo tiempo como también grupo de trabajo CLACSO. Pues muy contentos de que nos puedan explicar, analizar la importancia de esto, bueno, de la investigación, del desarrollo de estos espacios y, bueno, ahí cualquiera de los dos puede tomar la palabra. ¿Qué es OITSMO y cuál es su importancia? Si nos podrían explicar a grandes rasgos. Bueno, Carmen Elena. Yo le estaba cediendo la palabra a Amaral. Bueno, hoísmo en este momento lo entendemos como una articulación centroamericanista. Es una red de académicos, académicas, intelectuales y activistas que nos damos cita en nuestra preocupación por pensar, reflexionar, analizar acerca de las diversas realidades de Centroamérica y por darlas a conocer tanto adentro de Centroamérica en cuanto región y fuera de ella, en todo el continente americano, en el cono sur, sobre todo en donde surgió la iniciativa Oísmo, que fue en Brasil en el año 2013, ¿verdad? Y en todo el mundo. Entonces, somos un núcleo de producción de contenidos, de pensamiento, de reflexión eh, en torno de realidades centroamericanas y un distintivo muy importante de oísmo sería lo que hemos dado a llamar la perspectiva ísmica. La perspectiva ísmica atiende a la decisión político-intelectual de considerar Centroamérica como un conjunto, como un todo, de considerarla como una región, de dejar de pensar únicamente las realidades estado-nacionales para ampliar esa mirada y tender puentes entre los distintos países, pero también empezar a promover una comprensión global, general de la región. Eso es, digamos, sería una primera presentación. No sé si Amaral quisiera agregar algo. Sí, tal vez recalcar un poco de la perspectiva ísmica de lo que estamos desarrollando, porque sería como el distintivo de lo que diferenciaría
lo que estamos haciendo de otros grupos o colectivos que muchas veces dicen ver Centroamérica. Y ahí viene un punto de discusión que siempre hemos estado reflexionando desde diferentes puntos de vista. ¿Qué sería Centroamérica? Porque partimos en un punto, muchas veces hablan el punto geográfico, porque a veces hay un juego de palabras entre América Central y Centroamérica. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿O qué? En el caso de Centroamérica, es más que todo una concepción de articulación política entre los estados, la cual se expande mucho más de un territorio geográfico como tal. Porque inclusive en este momento hasta República Dominicana está integrando, entre comillas, Centroamérica por medio del sistema de integración centroamericano. Entonces ahí viene esa primera reflexión, o sea, ¿qué sería Centroamérica? ¿Cuál es la diferencia de América Central? Y América Central básicamente se comenzó a utilizar para designar un territorio geográfico específico, el cual no era ni el norte, el cual no era ni el sur, y se determinó como Centroamérica, y tampoco era el Caribe. Y hay que aclararlo también, porque el Caribe es otra historia, también como nosotros hablamos sobre el Caribe centroamericano, que es muy, muy diferente su historia política, social, cultural, a lo que sería el Pacífico centroamericano. Por eso reivindicamos el uso del término istmo para no entrar en las polémicas entre Centroamérica y América Central. Y tratamos de ver a todos los países y todas sus complejidades de manera interseccional, de manera más amplia, de una forma más integral, si le queremos decir, aunque la palabra integral ha sido tan desvalorizada en los últimos tiempos, para no ver cuestiones segmentadas ni fragmentadas y no creer que las problemáticas que se viven por la falta de agua en las zonas, en diferentes zonas de los diversos países, ya sea Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, no tienen puntos en común o conexiones en específica. Porque para muestra tenemos la situación de los ríos. Los ríos atraviesan territorios, atraviesan países. Entonces, más o menos esa es nuestra visión de conectar las realidades que han sido separadas por las concepciones de los estados-nación que se impusieron después de la separación de la corona española en 1821 y fragmentaron un territorio, el cual, si nos remontamos a la época precolonial, las fronteras que existían, si le podemos decir fronteras a esos dos grandes puntos o espacios culturales de confluencia entre la zona de Mesoamérica y la gran región Chibcha, que conformaban estos dos núcleos culturales centrales, tenía mucho más tránsitos en algunos puntos que divisiones, como a veces creemos que tenemos nosotros en este momento. Entonces vamos por esa reflexión. Nuestra perspectiva es tratar de unificar aquello que políticamente y sobre intereses ha sido separado a lo largo de ahora, entrando un poco a nuestra propuesta también del bicentenario desde abajo, ha separado las élites políticas, las élites económicas, las élites financieras y ha marginalizado una serie de identidades, condenándolas muchas veces a territorios del estigma, del olvido, de la censura y del margen. Entonces, por ahí vamos en nuestras propuestas y reflexiones. Muy interesante esa reflexión
en cuanto al tipo de conocimiento de la región, cómo se entiende esta situación geopolítica y cómo se viene desarrollando. En ese sentido, para nuestros oyentes, me gustaría que contextualizaran o nos ayudaran a contextualizar, Carmen Elena, quiénes forman OITSMO, qué producen y para quiénes producen esto que hacen. Gracias, Luis, por esas preguntas que son como que son agudas y que nos ayudan a, pues, a seguir reflexionando, ¿no? ¿Qué somos? OISMO inicia como un grupo de estudios en una universidad, en la Universidad de Pernambuco, en Brasil, ¿verdad? En el año 2013, como lo había mencionado, y pues tenía un interés muy en ese momento o un horizonte acotado, que era el horizonte de la academia brasileña y la inquietud, sí, de cómo posicionar Centroamérica dentro de los debates de las ciencias sociales en Brasil, porque acá en el Cono Sur, eh, bueno, eso quizá no lo hemos mencionado, pero yo en este momento vivo en Argentina, hace varios años ya que vivo en Argentina, eh, así como Amaral hace varios años ya que vive en Brasil, y son lugares en donde Centroamérica se desconoce casi que completamente, ¿no? Entonces, eso, digamos, sería una primera cosa importante para decir y que tiene todo que ver con toda esta reflexión tan profunda y tan potente que ha hecho Amaral acerca de la construcción de nuestra perspectiva. De todas maneras, es una perspectiva en construcción, la perspectiva ísmica, y es decir, es eh, no, nosotros como, y nosotras, digamos, como en el caso de Amaral y mío como salvadoreños, en el caso de Alexander, el líder y el iniciador de Oísmo, digamos, en Brasil, como salvadoreños y como centroamericanos afuera de Centroamérica, fue donde cobramos plena conciencia de la centroamericanidad, ¿verdad? Es necesario a veces salir del contexto, y eso es algo que en los conversatorios centroamericanistas surge mucho, ¿verdad? En las reflexiones justamente sobre la centroamericanidad a las que aludía Amaral, surge esta cuestión. O sea, es necesario salir a veces del propio contexto para poder como o adquirir esta mirada más holística, más panorámica, más general, más justamente ísmica, ¿no? Eh, y esto ocurre, entre otras muchas razones, también porque las realidades de cada país centroamericano son muy duras, son muy crudas y nos consumen prácticamente toda la energía. O sea, yo recuerdo de mis años en El Salvador, consistieron en tratar de comprender la realidad salvadoreña, ¿no? Cosa que aún me sigue ocupando y preocupando en inmensa medida. O sea, siempre hay una filiación nacional y una emocionalidad ligada a la nacionalidad, ¿verdad? Que, eh, bueno, que emerge y que está a flor de piel y que nos convoca y que nos provoca, ¿verdad? Y eso se acompaña con pues toda la formación, y yo hoy en día ya le digo deformación de la educación en los estados nacionales, y ¿no? Como si esos estados nacionales siempre hubiesen existido, ¿verdad? Y como si respondiesen a las realidades duras precisamente que vivimos. Entonces, la realidad es que sucede lo que nos está diciendo Amaral. Es decir, hay ríos que atraviesan eh, toda la región, hay un mar Caribe, ¿verdad? Que eh, configura todo lo que denominamos la región circuncaribe, ¿verdad? Toda esa costa caribeña centroamericana, y por supuesto hay toda una costa pacífica centroamericana, que hace que las poblaciones ubicadas en esos lugares compartan una serie de dinámicas, de problemáticas e incluso de identidades que quedan invisibilizadas y ocultas con la imposición
interesada, como lo ha mencionado Amaral, de la partición estatal y nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, todas estas cuestiones fueron tematizadas desde un punto de vista académico inicialmente por quienes configuramos esta iniciativa, que somos, bueno, Amaral y yo, Alexander Aguilar Antunes, que es alguien brasileño, salvadoreño, ¿verdad? Y en mi caso, porque tiene padre salvadoreño, madre brasileña. Y en mi caso, tengo madre colombiana, padre salvadoreño. Entonces también tengo esa doble nacionalidad. Y compartimos entonces esta inquietud latinoamericanista y este interés de dar a conocer Centroamérica a Latinoamérica. Pero también después, con el tiempo, digamos, y con los años, nos dimos cuenta de la importancia de centroamericanizar Centroamérica. O sea, adentro de Centroamérica mismo no se concibe Centroamérica como región. Y entonces por eso estamos formateados para ser salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y conocemos muy poco, ¿verdad? A pesar de que compartimos mucho de las problemáticas, las realidades, las causas estructurales de nuestros problemas son los mismos, ¿verdad? Y hay, por supuesto, configuraciones históricas particulares que le dan identidad y le fueron dando identidad a esos procesos nacionales. Pero nosotros, bueno, defendemos esta idea. Hoy en día, digamos, la coordinación de oísmo está compartida por estas personas que he mencionado, entre las que nos contamos Amaral y yo, y Denia Román, que es nuestra representante en Centroamérica, que es antropóloga costarricense, radicada en la Universidad de Costa Rica, desarrollando todo un trabajo muy importante con comunidades indígenas en Costa Rica, conocedora profunda de la costa caribe nicaragüense, ¿verdad? Y alguien muy valioso porque estando dentro de Centroamérica ha abrazado esta perspectiva ísmica y este interés por construir. Entonces, repito que es algo en construcción, no es algo dado de antemano, ¿no? Es algo que nosotros militamos, que nosotros defendemos, en lo que creemos y que constituye la orientación del trabajo que hacemos. O sea, la coordinación en este momento somos esas 4 personas. Nuestro trabajo consiste en, como decía, generar análisis y contenidos y reflexiones que vertemos en nuestro sistema de redes sociales, que consiste en la página web. Así empezó Oísmo, siendo una página web, digamos, y recogiendo allí producción y reflexión proveniente de Centroamérica, pero también del Cono Sur y de centroamericanistas que nos hemos ido encontrando en el camino y que son de otras latitudes también. Y hemos ampliado de nuestra página nuestra página web. Ahora contamos con nuestra página en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal YouTube y un sistema ísmico de comunicaciones en redes sociales que llamamos CIRCS y a través del cual, bueno, damos difusión a toda la producción. Pretendemos ser una catalizadora también de diálogos de los movimientos sociales y expandirlos para que justamente se rompan estos cercos epistemológicos y se pueda trascender y que las luchas, como decía Amaral, por ejemplo, por el agua, se entiendan como luchas del istmo y no solamente la lucha salvadoreña por el agua hoy es de enorme trascendencia, no solamente para El Salvador, sino para la región en su conjunto, obviamente para el mundo entero, pero cuál es la especificidad centroamericana y qué comparte El Salvador con Honduras, con Guatemala, con el Triángulo del Norte y más allá, también con la Centroamérica Sur respecto de esta problemática, sobre eso y sobre otras, sobre el extractivismo, minería a cielo abierto, bueno, tantos temas, ¿verdad? La pobreza y pobreza extrema que padecen nuestras poblaciones, la migración, el hecho de ser ese corredor entre el sur y el norte, qué implicaciones tiene, las problemáticas asociadas al narcotráfico, muchas cuestiones, ¿verdad? Que están aquejándonos de diversas maneras, pero de maneras muy hermanas y muy próximas y que necesitamos acercar. Entonces, nuestro interés y nuestra orientación va destinada hacia eso y en esa medida, bueno, hemos tenido
tenemos muchos socios de esta articulación, muchas amistades, muchas, como se dirían en portugués, muchas parcerías, eh, muchas parcerías, y contamos con nuestro brazo académico, que es el grupo de trabajo en Claxo. O sea, el grupo de trabajo en Claxo vendría a ser, lo entendemos como el brazo académico de la gran articulación OISMO, que tiene, digamos, su mirada puesta más allá de la academia, pero por supuesto también es académica, y entonces en el grupo de trabajo Claxo, pues ahí congregamos a cerca de 50 intelectuales, académicos de diferentes procedencias disciplinarias, de diferentes países, que trabajan diversas cuestiones. En el caso de Amaral mismo, trabaja diversidad sexual y hace un trabajo muy relevante en esa materia en un lugar como Centroamérica, en donde ese trabajo está aún en una etapa, diría yo, embrionaria, ¿verdad? Y se abre paso en un contexto muy adverso, muy conservador en ese sentido, en fin. Em, y hacemos, bueno, yo me dedico a hacer historia política del Salvador y Centroamérica. Alexander se ha dedicado a hacer trabajos relacionados justamente con la integración centroamericana y con la memoria histórica, y tenemos, bueno, diferentes temáticas y diferentes cuestiones. Lo más reciente que hemos producido como grupo de trabajo y como INMO ha sido sobre COVID y manejo de la pandemia en la región centroamericana. Entonces tenemos un libro que te lo vamos a acercar, Luis, para que se pueda hacer divulgación de él. Es un libro de acceso gratuito, es un libro publicado por Claxo, un libro digital, en donde personas de nuestro grupo de trabajo precisamente han vertido análisis, y bueno, se da ahí a conocer como una inmensa gama de repertorios de respuesta estatal, gubernamental respecto de la pandemia. Perfecto, una excelente y clara respuesta a una serie de preguntas que realmente no eran sencillas de abordar en un espacio tan corto. Muy, muy agradecido, Carmen Elena, por la magnífica explicación en ese tiempo tan corto. Amaral, tengo varias preguntas, no sé si las voy a lograr solventar todas, pero en tu primera participación, se explicaba acerca de esta, bueno, necesidad de romper o de entender geográficamente diferente el istmo centroamericano. No sé si estoy ocupando el término más correcto, pero entender más o menos la territorialidad de una forma diferente. Pero también se hizo mención o hizo mención de la interseccionalidad, y de una manera, pues también lo ha abordado Carmen Elena, pero para nuestros oyentes quisiera que nos pudiera, digamos, desarrollar cortamente el concepto tan complejo de la interseccionalidad y la importancia de este concepto o de esta categoría. Y pues esto, cómo ha ido orientando el desarrollo de OISMO e incluso también de Claxo. Tal vez para bien a la salvadoreña, para entenderlo, porque es un concepto complejo, pero de manera concreta. Piensen a la interseccionalidad como una pupusa revuelta. Una pupusa revuelta en su última expresión. Eso es interseccionalidad. ¿A qué me refiero? A que una pupusa revuelta lleva diferentes ingredientes. Lleva queso, lleva frijol, lleva chicharrón. Y claro, y la masa, ya sea de arroz o de maíz. Entonces se hace la pupusa, se colocan todos los ingredientes y en ese proceso de cocinar, al final la pupusa ya no es de queso, ya no es de arroz, ya no es de frijol, sino que ya es revuelta, o sea, y no se pueden separar los ingredientes, porque cuando uno abre la pupusa, ustedes ven que tanto el frijol, el chicharrón y el queso se han hecho uno con la masa, ya sea de arroz o de maíz. Entonces la interseccionalidad ve diferentes categorías de la diferencia social.
Estas categorías así de forma muy concreta pueden ser de género, hombre, mujer, orientación sexual, heterosexual, bisexual, homosexual, raza, blanco, negro, amarillo, etnia, yo utilizo color de piel, o sea, porque nuestra realidad centroamericana es que no tenemos, a excepción de algunas regiones específicas, pero no tenemos un padrón que define un biotipo específico. Entonces, que nosotros nos hemos mezclado más, entonces, pero si ustedes ven y recuerdan, el color de piel define inclusive para que te den un trabajo de mejor remuneración o no. O sea, vemos la situación de los bancos. Ahí ustedes van a ver a una persona más morenita atendiendo a la gente. Hagan ese ejercicio, vayan a un banco y vean el biotipo de personas que están al frente de todas las cajas. Y ustedes van a ver que son la mayoría, casi un 95% o más, de una piel más clara. O utilizan, sobre todo las mujeres, maquillajes, color de un tinte en el pelo para aproximarse más a un estereotipo blanco y alejarse de un estereotipo moreno. Entonces, ahí tenemos esa situación del color de piel y un punto claro, clase social, o sea, que está ahí entre pobre, rico, clase media, que también ese concepto no me gusta utilizar. Yo prefiero utilizar más que todo profesionales trabajadores, porque decir clase media se considera de que ya está superior a las fases de explotación. Y no, estamos explotados de otra forma, no tanto así como una persona. Claro, nuestras explotaciones son muy diferentes a una persona que tiene un trabajo mínimo, precario, en cualquier lugar del país, como por ejemplo una maquila. Y de ahí otra cuestión muy importante que sería la geografía, el lugar donde uno es o de donde uno reside. Vamos a ver quién no me va a decir que en un determinado momento no lo rechazaron porque dijo que vivía en Soyapango, en un trabajo cuando se fue a presentar, o en Ilopango, o que vivía por la zona de Apopa o Lourdes, Colón. Entonces ahí vemos esa situación. Entonces, cuando uno va, identidades o personas, sujetos, van adquiriendo una jerarquía de estas identidades. Entonces puedes tener una interseccionalidad positiva en donde estas jerarquías son un beneficio para personal y propio. O sea, en esas jerarquías me refiero a el privilegio. En este caso, hombre, blanco, caucásico, clase media. Bueno, y me faltó la situación de la escolaridad, que es otro marcador social de la diferencia importante, que haya estudiado en cierta medida y que tenga toda esa situación, que viva así literalmente en la zona del Escalón, o ahora, como nos hemos salido fuera de este eje y estamos en unas zonas más alejadas de la capital, pero se han marcado con una situación económica de poder, va a tener mucha más facilidad de desarrollarse que una persona, digámoslo así, literalmente, una mujer trans que ha nacido en Morazán, que ha migrado para San Salvador a ejercer el trabajo sexual, porque en los trabajos que sean precarios y explotadores, como las maquilas y en otros trabajos específicos, no le dan trabajo porque dicen de que se tiene que vestir como hombre. Y la colocan a ejercer el trabajo sexual como la única forma de sobrevivencia. Entonces, esa persona está expuesta a mayor riesgo, peligro de vida, o sea, ser asesinada, que eso es lo que pasa constantemente. Y tenemos que la población trans en el país tiene una esperanza de vida de 35 años. O sea, que una mujer trans, si ya pasó de los 35, es que ha tenido un éxito de sobrevivencia mayor a cualquier otra persona trans de del mismo país. En cambio,
la esperanza de vida para cualquier otra persona en el país ronda entre los 68 y 72 años. Entonces vemos que básicamente la mitad de la vida se le corta a una persona trans por ese factor negativo de la interseccionalidad que se adhiere a sus cuerpos e identidades. Entonces, no puedes separar una cosa de otra. Entonces, en este punto, la interseccionalidad no es que vas agregando un punto y otro, sino que cuando ya están allí, se vuelve una sola mixtura que no puedes separar y en la cual te puede conllevar a una situación de privilegios o a una situación de precariedad. Sí. Es increíble cómo van estas desigualdades manifestándose de una manera tan clara y cómo ustedes desarrollan estos esfuerzos por visibilizar no solo territorialmente a Centroamérica o al Istmo, y también estas desigualdades que uno las da por sentado. En mi caso, yo lo digo personalmente, siendo hombre, heterosexual, urbano, educado, es decir, desde una posición de privilegio uno muchas veces no reconoce estas circunstancias. Hemos rápidamente pasado nuestra mitad de programa. Es increíble lo rico que estamos desarrollando están desarrollando las ideas con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Amaral y Carmen Elena, que nos hablan de los esfuerzos de Istmo para visibilizar el Istmo centroamericano. Volvemos después de estos comerciales. Estamos hablando esta noche con Amaral Gómez y con Carmen Elena Villacorta en Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre realidad nacional. En este sentido, me han quedado muchas preguntas en el tintero, Carmen Elena, pero en esta parte de la reflexión, sobre todo cuando uno sale y encuentra, digamos, tan poco, no sé si tampoco es la palabra, pero encuentra afinidades en cuanto a que no somos El Salvador, sino somos Centroamérica, somos latinoamericanos, sobre todo en espacios donde no se habla el español como lengua nativa. Uno va amalgamando estas nuevas identidades más grandes. Y en estos esfuerzos que ustedes están realizando, nos podría comentar, ¿están ustedes realizando esta propuesta en esta conmemoración de los 200 años de independencia, si se podría llamar así, del Istmo Centroamericano? Gracias, Luis. Estás colocando cuestiones muy importantes, muy interesantes. Creo que tangencialmente lo mencionó Amaral, pero quiero referirme específicamente a ello y consideramos Centroamérica no solamente como los 5 países históricamente asociados a la región, ¿no? Sino eh, esta Centroamérica expandida que incluye la diáspora, la inmensa diáspora de centroamericanas y centroamericanos en el exterior, mayoritariamente en Estados Unidos, pero también de manera importante en Canadá, en Australia, en Europa y quizá en mayor medida acá en el Cono Sur, ¿verdad? Pero Centroamérica también es eso. Y eso hace que la cuestión idiomática tenga un peso. Nosotros hace algunos años estamos trabajando en una iniciativa muy linda de recuperación de la memoria histórica de Centroamérica en el año 1989. Se han producido una serie de crónicas. Amaral es autor de una de esas crónicas. Alexander también hizo una crónica en portugués sobre su propia experiencia diaspórica, que es muy interesante, pero más allá, digamos, de darle visibilidad a nuestras propias reflexiones, hemos podido recoger una cantidad muy linda de textos, muy personales, ¿verdad? De diferentes formas de interpretar, entender, vivir 1989, porque pues son distintas de generaciones y varias de ellas son de la comunidad diaspórica que tienen el inglés como su lengua madre,
Entonces, hemos decidido que el libro sea publicado en los 2 idiomas, e incluso un tercero si finalmente publicamos la crónica de Alexander en portugués, ¿verdad? Pero esta cuestión, ¿no? Del idioma, cuánto nos cobija, cuánto nos representa y cuánto por eso mismo lo estatal nacional queda, queda corto, ¿verdad? Para la comprensión plena y profunda de una región tan compleja como Centroamérica. Entonces, quería mencionar, digamos, ese aspecto y en donde el idioma tiene un peso y es importante. Otra de las iniciativas de OISMO y del grupo de trabajo ha sido un seminario, el seminario Revolución y Actualidad en Centroamérica, que se propone como un diálogo entre literatura y ciencias sociales, y una de las últimas participantes, digamos, una de las participantes dentro de ese seminario, la última vez que lo impartimos, es una chiquilla australiana de segunda generación de salvadoreños en Australia, ¿no? Pero ella reivindica toda su identidad salvadoreña y su identidad centroamericana y es una persona súper interesante, ella hace performance, es artista plástica, pero inquieta hacia las ciencias sociales con interés de dialogar. Entonces, ella también es autora de una de las crónicas del libro, Crónicas 1989. Entonces, bueno, esta es la idea, justamente, o sea, ir articulando esto que está disperso, ¿no? Cómo ir uniendo y cómo ir hilvanando, ¿no? Eh, bueno, en este sentido, bueno, arribamos, dentro de todo este proceso, arribamos al año 2021, año del Bicentenario, ¿verdad? Lo primero que hay que colocar y lo primero que hay que decir es nuestra mirada hacia el Bicentenario es crítica por estas mismas razones que venimos compartiendo acá. O sea, no, no acordamos ni compartimos el discurso oficial respecto de el Bicentenario. Por esa misma razón tampoco pensamos que sea una cuestión a celebrar, ¿verdad? Desde los movimientos indígenas se nos ha dicho respecto del 12 de octubre, no hay nada que festejar, ¿no? Hay un famoso rock latinoamericano que tiene esta frase fuerte, ¿no? No hay nada que festejar. No, realmente no festejamos. Sí, lo tomamos como pretexto para reflexionar, para pensar, repensar todas estas cuestiones de las identidades, de los entrecruzamientos, de las interseccionalidades, de las articulaciones, ¿no? O sea, ¿qué somos como países? ¿Para quién se formaron para el beneficio de quién nos hemos constituido como estos países que somos, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos construir un horizonte que trascienda las limitaciones de esas formaciones, que potencie, ¿verdad? Los legados que nuestros ancestros nos han heredado, ¿verdad? Y los legados que también en la historia reciente se han producido desde el trabajo intelectual, ¿verdad? Y que nos permitan recuperar hoy a un Ignacio Ellacuría, yo que soy eyacuriana, formada en filosofía por la escuela que Ignacio Ellacuría fundó en la UCA, cómo podemos recuperar también a un Edelberto Torres Rivas, de nacionalidad guatemalteca, pero una cabeza centroamericanista fundamental, cómo podemos recuperar a un Héctor Pérez Brignoli, argentino, radicado en Centroamérica, que ha hecho un trabajo profundo, interesantísimo, justamente de comprensión desde la demografía geográfica, sobre todo el istmo, recuperar un Hinke Lammert, alemán, radicado en Costa Rica, que ha hecho un trabajo de crítica al capitalismo supremamente importante y trascendente. Entonces, tenemos estos legados en Centroamérica, ¿verdad? Y debemos apropiárnoslos como centroamericanos, ¿verdad? Entonces, recogiendo todos estos legados desde una perspectiva crítica, quisimos proponer un esfuerzo de hacer una compilación de textos que reflexionen en torno del Bicentenario en perspectiva ísmica para un público principalmente
cono-sureño, brasileño, argentino, ¿verdad? Pero dar a conocer la Centroamérica, cómo es hoy el debate sobre diversos, muy diversos aspectos centroamericanos y centroamericanistas para que se comprenda, ¿verdad? Para que, digamos, Centroamérica salga un poco de la nota roja. O sea, se sabe de Centroamérica cuando, uy, hay miles de hondureños atravesando México y las caravanas migrantes y todo lo que eso generó. Hubo un estallido social en Nicaragua en 2018 en contra del gobierno de Daniel Ortega. En El Salvador, el presidente youtuber, acá me preguntan las amigas argentinas, ¿cómo es eso que tienen un presidente youtuber? ¿Cómo es ese presidente tuitero? ¿Verdad? Pero se queda muy como en el titular y se desconoce a profundidad. Entonces, los compañeros, los colegas de Brasil, unos colegas de Brasil, hay que decir que coincide con que Brasil está reconociéndose cada vez más latinoamericanista, me parece a mí, será porque yo soy latinoamericanista y ando en circuitos latinoamericanistas y por supuesto ando impulsando aoísmo por todas partes, pero entonces se ha producido este feliz encuentro entre latinoamericanistas brasileños y oísmo, latinoamericanistas interesados en realmente conocer, aproximarse a Centroamérica, conocer su realidad y entonces nos han llamado y nos han buscado como un referente y nos han pedido la producción de un libro. Y lo primero fue pensar un libro para, en el contexto del programa de posgrado en integración latinoamericana de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, una de las universidades más grandes y más importantes de Brasil, ¿verdad? Que es la Universidad de Sao Paulo, tiene este interesante programa de posgrado con mucho latinoamericanismo y muchos integrantes de diferentes países de Latinoamérica, mucho desconocimiento de Centroamérica y mucha inquietud por generar materiales y recursos que puedan acercar Centroamérica a esta población. Y entonces nos pidieron en principio un libro, pero entonces se generó una propuesta mucho más amplia, mucho más interesante, que fue una colección entera, ¿no? Y ahora estamos pensando en 4 volúmenes y estamos pensando en, hemos invitado de manera personal a una serie de intelectuales académicos, de autores y autoras que van a escribir, en muchos casos en coautoría, para lograr dar cuenta de no solamente un país, sino más de uno, ¿verdad? La iniciativa fue, la propuesta fue generar textos sobre temáticas, por decirles ejemplos, el tema ciudad, ¿verdad? El tema colonia en Centroamérica, el tema hip hop centroamericano también va a estar abordado, el tema el cine en Centroamérica, eh, la literatura en Centroamérica, las revoluciones centroamericanas, en fin, pero siempre abordando más de un país y no solamente uno. Entonces salimos un poco del esquema este de, bueno, entonces yo voy a hablar del FMLN en El Salvador. Sí, ok, muy interesante, muy bien, hay que hablar de eso, se ha hablado mucho y hay que seguirlo haciendo, no es que desconozcamos la importancia de abordar los casos particulares, pero cómo también aportar una mirada ísmica a esos procesos y cómo mirar el FMLN en una perspectiva ísmica. Y ese es el esfuerzo y esa es la colección que forma parte de diversas iniciativas que hemos dado a llamar el paquete bicentenario desde abajo. Bicentenario desde abajo es porque queremos reunir y recoger otras miradas críticas y miradas desde los márgenes, ¿verdad? Y no desde el oficialismo y no desde, celebremos que entonces, gracias a la independencia, somos El Salvador. O sea, realmente hay que celebrar eso. O cómo hay que ver eso, cómo hay que pensar eso. Un poco esa sería la invitación. Hay muchísimo que decir, ¿no? Pero bueno, lo dejo acá. No sé si respondo con eso, Luis. Sí, incluso la introducción muy pertinente, es sumamente importante, bueno, rescatar estos esfuerzos y esta articulación desde abajo y temporalmente cómo se entiende. Incluso Amaral, tratando de juntar esto, el tiempo nos come, tenemos como 8 minutos, pero tal vez logramos abarcarlo lo importante de este esfuerzo. En esto no sé, voy a tratar de decirlo de una manera lo más correcta posible. Centroamérica es una región que se conoce poco.
pero y hay esfuerzos como los de Hinkelhammer, los de Yacuría, los de Delberto Torres Rivas, los de, bueno, Roque, creo que entraría también ahí, o bueno, hay referentes centroamericanos, pero ustedes que están en el Cono Sur, Centroamérica se conoce muy poco. Y estos esfuerzos me imagino que son para articular eso que decía Amaral, esa pupusa revuelta, esa circunstancia de que cuando uno ve un salvadoreño, una salvadoreña, se junta con ese salvadoreño. No hay salvadoreño, se junta con centroamericanos. No están centroamericanos, se junta con latinoamericanos. No está con latinoamericanos, se junta con portugueses o con gente europea, y de pronto es una pupusa que se va amalgamando a partir de un montón de elementos. Somos así, al salir de nuestro centro nos amalgamamos en estos procesos diferentes. Ahora, entender esto de Centroamérica desde abajo, este esfuerzo del Bicentenario, entenderlo diferente, ¿qué sería lo que más les destaca, lo que más les motiva a, a, a irse? Solo quizás voy a agarrar a Carmen Elena. No sé si tiene algunas palabras finales, porque sí nos tiene que abandonar, aunque estamos casi terminando la entrevista. Sí, me disculpo, soy madre de 2 pequeños y debo ir a buscarlos a la escuela, ya es horario, acá estamos 3 horas más tarde que en El Salvador. No, nada más un saludo muy, muy, muy grande a las y los colegas muy queridos de la UCA y a toda la audiencia y a todo El Salvador, ¿verdad? Estamos acompañando y abrazando al Salvador permanentemente desde afuera, no quitamos el dedo del renglón, vemos con preocupación la situación y tratamos de aportar reflexión, análisis, tratamos de estar al tanto, tratamos desde nuestro lugar, ¿verdad?, estar atentos. Entonces, invitarles también, nosotros les vamos a acercar por medio de Luis y del programa todo nuestro sistema de redes sociales, invitarles a acercarse a Oísmo, a conocer nuestra iniciativa, a estar en contacto, a aportar. Todos los canales de Oísmo están abiertos para, por supuesto, todas las personas de la UCA que deseen aportar una reflexión, escribir un texto, tú mismo, Luis, los colegas del departamento, así como ustedes nos han abierto las puertas de este espacio, de este abriendo puertas, también asimismo Oísmo les abre las puertas a la UCA y al Salvador, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y que esto sea el principio de mucha cooperación, de mucha colaboración, de más articulación, porque nos gusta eso, la articulación. Así que muchas gracias, Luis. Un saludo muy grande para ti y para todos allá. Muchas gracias, Carmen Elena. Compartiremos los links y trabajos de Oísmo, y que te vaya muy bien, y seguimos en contacto, que compartiremos mutuamente esfuerzos. Y para cerrar, Amaral, ya casi se nos acaba el tiempo, pero sí quisiéramos rescatar qué es lo que consideras más importante, o las ideas que resaltan o destacan de esta publicación del Bicentenario. Gracias, Luis. Pues bien, para mí o para todo nuestro equipo productor de esta propuesta de Bicentenario desde abajo y la propuesta de antología al interior de la Universidad de San Pablo, básicamente es aproximar el conocimiento de Centroamérica a una región, en este caso Brasil, que, como tú ya lo has mencionado, conoce y desconoce a Centroamérica. Y muchas veces piensa que entre México y Colombia no existe nada. Algunos saben de que existe el Canal de Panamá y otros muy poco hablan de Costa Rica y el turismo ecológico. Pero afuera de eso, desconocen prácticamente toda la región. Entonces, nuestra propuesta es acercar este pensamiento, esa producción de conocimiento centroamericano, centroamericanista, al interior de la academia brasileña, y comenzar a generar diálogos entre diversos grupos, personas interesadas en América Latina y, en este caso, en Centroamérica. Perfectamente, Amaral. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañan en este espacio de YSUCA. Muy agradecidos
por su participación. El tiempo se nos fue volando, solo explicando en qué consiste el esfuerzo, la importancia de la interseccionalidad, que para mí es un concepto demasiado importante para entendernos los que de alguna manera estamos desde el privilegio, pues se nos pone a asumir un privilegio y a veces no cuestionarlo, eso que nosotros tenemos, que lo damos por sentado, nuestra urbanidad, la educación, ser predominantemente, en un país predominantemente católico, cuando hay minorías budistas, no creyentes, esta parte es demasiado importante y sobre todo esto cuando uno sale de entenderse ya no como salvadoreño, pero sí, no, sino que ver un amigo chileno que tiene tantas cosas en común con espacios tan grandes y a partir de esto entenderse a uno mismo, pues entonces no sé si tienes algunas palabras finales para terminar esta entrevista. Agradecer este espacio a YSUCA para hablar sobre nuestra propuesta de trabajo, para darnos a conocer como Istmo. Y bueno, o sea, aquí quedamos a la disponibilidad para seguir conversando. El tema de interseccionalidad merece un programa por sí mismo para discutir más a profundidad cada uno de estos elementos que existen. Y así estamos. Un gusto de estar contigo. Un saludo a toda la radioescucha que nos acompañaron en este día. Y estamos ahí a la disposición para seguir conversando, dialogando, analizando y proponiendo. Muchas gracias. Perfecto, Amaral. Quedamos pendientes para un programa de eso. Yo encantado, si en manos está, para que discutamos ese tema. Realmente es muy importante y sobre todo generar espacios de discusión. Un saludo y un agradecimiento a todos y todas los que nos han escuchado en YSUCA. A nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, mi nombre es Luis Aguilar y nos escucharemos en una próxima ocasión para seguir reflexionando sobre la realidad nacional. Muy buenas noches. Buenas noches.